Pues es que hay bastante información. Muy buenos días, periodistas, quienes nos siguen en las redes sociales. Vamos a presentar el día de hoy la propuesta de un programa para la seguridad social para periodistas por cuenta propia, independientes o freelance, como se les conoce. Antes que nada, queremos agradecer la presencia de Enrique Galván Ochoa, de Fernanda Tapia, de Nancy Flores, de José Reveles y Rubén Villalpando, que hoy nos hacen el honor de estar aquí en la conferencia como participantes de la propuesta de un comité para llevar a cabo esta propuesta de seguridad social para periodistas independientes o por cuenta propia. De acuerdo al INEGI, actualmente se tienen registrados, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 41,000 trabajadores catalogados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico. De estos 41,000 trabajadores, 87% son trabajadores que están contratados, son remunerados y son subordinados. Sin embargo, hay un 15%, 14,7%, que son 6,028 personas, según el INEGI, que trabajan por cuenta propia labores periodísticas. Sabemos que estos datos pues son aproximaciones, no son datos absolutos. Hay más personas, jóvenes sobre todo, que se dedican hoy al periodismo y que no están en las estadísticas oficiales, pero bueno, estas es digamos, las estadísticas sobre las que partimos para hacer esta propuesta. 85% de los trabajadores, es decir, el 34,000, son trabajadores que están dentro del régimen obligatorio del IMSS, por lo cual cuentan con seguridad social, cuentan con todas las prestaciones que el Instituto Mexicano de Seguridad Social hoy otorga. Y un 15% de estas estadísticas no tienen seguridad social y no tienen acceso a servicios médicos y, por supuesto, mucho menos a una jubilación. Un dato importante es que en este universo de más de 40,000 personas, 60% tienen menos de 50 años. Esto es importante porque el periodismo, como sabemos, es un noble oficio y una labor muy importante para nuestra sociedad, para la vida democrática, para la vida cultural, para la vida social, para conocer temas de relevancia colectiva y que, bueno, pues a través del periodismo se dan a conocer y se le da voz a los ciudadanos. A pesar de esa tarea o de esa importancia que tiene la labor periodística, muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad de contar con seguridad social y, por lo tanto, a medicamentos, a atención médica. Pero bueno, es por eso que hoy el Gobierno de México hace esta propuesta que se da a conocer el día de hoy, de poner en marcha un programa para otorgar seguridad social a los periodistas que no cuentan con una relación laboral, es decir, que son personas trabajadoras independientes en una profesión que requiere protección de acuerdo a la legislación nacional en materia de trabajo y a las legislaciones internacionales. Recordemos que la Organización Internacional del Trabajo señala que un trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal y de integración social, entre otros. Es por ello que a partir de esto, la Ley del Seguro Social reconoce para los trabajadores del régimen obligatorio, quienes tienen hoy IMSS o Seguridad Social, la protección de una seguridad social integral. Tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso a incapacidades, tienen acceso sus familiares también a estos servicios y al final también de acceso a una pensión por cesantía, por enfermedad o por edad. En este contexto, para el Gobierno de México es fundamental que todos los trabajadores cuenten con salarios justos y con seguridad social. Y en este camino es que hoy se hace la propuesta para que los periodistas independientes cuenten con esa seguridad social integral. Es decir, acceso a atención para enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez, vejez e incluso el fallecimiento.
¿Cuáles serían los beneficios de esta propuesta? Es integrar a los trabajadores de periodistas independientes a la cobertura que hoy tienen acceso de 5 seguros quienes gozan del régimen obligatorio del Seguro Social. Estos seguros son el seguro de enfermedades y maternidad, que da acceso a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria para el asegurado y para sus familiares, así como el pago de incapacidades por enfermedad. Un segundo seguro, que es el seguro de riesgo de trabajo, que da acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria, rehabilitación, prótesis o órtesis en su caso, incapacidad por accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo y, en su caso, si así se determina, una pensión. El tercer seguro es el seguro de invalidez y vida, que da acceso a una pensión en caso de invalidez para el asegurado y para los beneficiarios legales deudos del asegurado. Esto es muy importante. El cuarto seguro es un seguro de retiro, pues cesantía en edad avanzada y vejez. Este es el llamado pues el seguro de retiro y es un ahorro que se da para el retiro. En este caso va a correr a cargo del Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a hacer el aporte para crear esta condición de una pensión, con posibilidades a que cada uno de los trabajadores, si tiene un ingreso extra o puede aportar un ingreso mensual, puede hacer aportaciones a este seguro y ampliar su pensión en caso de vejez. Un quinto seguro que tiene acceso para esta propuesta es el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Esto es importante, pues sobre todo para los matrimonios jóvenes, para las madres jóvenes y padres, porque se tiene acceso a las estancias infantiles para el cuidado y actividades de esparcimiento, en el caso de los niños, tener hijos, y para tener acceso a actividades de esparcimiento deportivas y culturales en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para lograr concretar esta propuesta, se hizo la invitación a un grupo de periodistas que integrarán o ya integraron un comité consultivo para la revisión y configuración del censo de periodistas por cuenta propia. Las tareas de este comité son sencillas, sesionará de manera ordinaria cada 6 meses y llevará a cabo sesiones extraordinarias, pero lo más importante ha sido su tarea para definir los criterios para la incorporación de los periodistas independientes al censo respectivo. Y bueno, pues serán encargados de revisar las solicitudes de quienes se registren a través de una página de internet que vamos a dar a conocer y damos aquí a conocer quiénes integran este comité. Los miembros de este comité son periodistas de intachable calidad moral y de una amplia trayectoria periodística. Aportan su tiempo y su trabajo de manera voluntaria y sin ninguna remuneración alguna. Entre ellos, bueno, son 5 compañeros y compañeras que integran este comité. Empezamos por Enrique Galván Ochoa, un periodista que ingresó al periodismo en 1955, ha sido cofundador de La Voz de la Frontera en Mexicali, del Mexicano en Tijuana, y bueno, pues de este último fue director general durante 15 años. Actualmente escribe una columna Dinero en la Jornada desde hace 25 años. Está la compañera Fernanda Tapia, con 41 años de trayectoria en los medios y ha sido pues participante en muchas de las importantes programas radiofónicos en estaciones como Radioactivo, La Sabrosita o La Pantera. En fin, es una persona que es muy reconocida en el medio periodístico y ha sido 2 veces Premio Nacional de Periodismo. José Reveles, que está con nosotros aquí, con más de 50 años de periodista en prensa escrita, en radio y televisión, 2 veces Premio Nacional de Periodismo. Se encuentra Nancy Flores, periodista de investigación y coordinadora de información de la revista Contralínea, autora y coautora de varios libros y también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y nos acompaña también Rubén Villalpando Moreno, periodista de Ciudad Juárez, con 40 años de trayectoria en medios escritos y de radio en esta ciudad fronteriza, y ha sido durante 29 años corresponsal de La Jornada.
En ese sentido, han cumplido una tarea. ¿Podemos pasar un video donde se presenta el comité, por favor? Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando seguridad social, se conformó el Comité Consultivo para la Integración del Censo de Periodistas por cuenta propia. Es importante señalar que el desempeño de este comité es voluntario y sin remuneración alguna. Sus funciones principales serán: 1. Definir los criterios para la incorporación de los periodistas por cuenta propia al censo respectivo. Y 2. Previa solicitud de las y los interesados, integrar el censo a través de una plataforma digital. Este comité consultivo está integrado por Enrique Galván Ochoa. Ingresó al periodismo en 1955 y es columnista de La Jornada desde hace 25 años. Fernanda Tapia, con 41 años en los medios de comunicación, ha recibido 2 veces el Premio Nacional de Periodismo. José Reveles, más de 50 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión, 2 veces Premio Nacional de Periodismo. Nancy Flores, periodista de investigación y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Rubén Villalpando Moreno, 40 años de periodista en medios escritos y radio en Ciudad Juárez, 29 años de corresponsal de La Jornada. A ellos les agradecemos su voluntad de participar, de hacerlo a título honorífico para ayudar a los compañeros periodistas independientes o por cuenta propia que requieren de este apoyo de integrarse a la Seguridad Social. Este comité que estableció en diferentes sesiones cuáles son los criterios de selección. Y bueno, el más importante es que quienes sean candidatos o quieran ser beneficiarios de este programa, pues no deben contar con un contrato o ser parte de una empresa y de ser subordinados laborales en un periódico, en un medio, porque esto se trata de periodistas independientes. Entonces, aquí los requisitos son realmente muy sencillos de cumplir, siempre y cuando se sea periodista independiente. Obviamente se va a hacer a través de una plataforma que ahorita vamos a presentar y cómo es que se van llenando los requisitos. Se requiere del CURP porque permite identificar oficialmente a quienes residen y que son ciudadanos mexicanos, un número de seguridad social. Este se cuenta a partir de quienes hayan trabajado en una empresa, cuentan con este número de seguridad social. Quienes nunca hayan trabajado y quieran acceder a este derecho, pues en la misma plataforma se pueden registrar y pueden obtener ahí su número de seguridad social. Se requiere estar registrado en el SAT, tener un registro federal de contribuyentes y una firma electrónica. Y bueno, además aportar un currículum vitae. Este currículum tendrá que proporcionar pues cuál es su trayectoria y una descripción de las últimas 3 actividades realizadas como periodista. Otro requisito es haber trabajado en un medio de comunicación, de radio, de prensa escrita, en una plataforma especializada de periodismo o digital, y el periodista o la periodista proveerá la evidencia con documentos, constancias verificables, y esto permite probar que el solicitante sí ha ejercido el periodismo en el último año. También se requiere contar con evidencia del trabajo realizado y publicado en los últimos 12 meses como periodista por cuenta propia, y deberá entregar al menos 3 productos, 3 reportajes o 3 productos de su trabajo periodístico que demuestre su carácter de periodista por cuenta propia. El comité determinará si estos trabajos corresponden al ámbito periodístico. Y se requerirá por último una carta autógrafa pues del periodista donde pues se compromete a decir verdad y que todo su trabajo periodístico está bajo la ética periodística y que no ha incurrido en plagios, que no son refritos o que no son trabajos copiados de otros medios. Entonces, la plataforma en la cual cada periodista va a poderse registrar, quienes quieran acceder a este beneficio,
pues de manera muy sencilla. El sitio está alojado en el IMSS, en la página del IMSS, y es http://ims.gov.mx, periodistas por cuenta propia. Entonces se tendrá que ingresar a través del RFC y de la firma. Podemos ver un video donde de manera muy sencilla se puede explicar cómo se hace este registro, y está lo más sencillo que se pueda para evitar burocracias o problemas tecnológicos, etcétera. Con el objetivo de definir los criterios para acreditar la experiencia del ejercicio del periodismo por cuenta propia, además de identificar y seleccionar con mayor certeza a quienes se les estaría otorgando A partir del 7 de junio y con un primer corte al 30 de junio, estará habilitada la plataforma de Internet para el registro de los periodistas por cuenta propia a este nuevo programa de acceso a la seguridad social. Solo se deben seguir estos pasos. 1. Ingresa a www.ims.gov.mx/periodistas-por-cuenta-propia. 2. Dale clic a Plataforma de registro y captura los datos que se solicitan para iniciar la inscripción. 3. Valida y agrega los datos que aparecen en la pantalla y da clic en Continuar. 4. Ahora llena los campos solicitados sobre domicilio y experiencia profesional. Carga los archivos o ligas de Internet que acrediten tu profesión. Antes de concluir el registro, es importante que marques la casilla del manifiesto de veracidad de tus datos e información. Concluye tu registro. Da clic en Realizar solicitud. Recibirás un correo electrónico de confirmación del registro de la solicitud para la incorporación al censo de periodistas por cuenta propia. Si cumples con los requisitos, participa y regístrate. Bueno, a partir de hoy se sube a internet la página, ya se pueden hacer los registros, y vamos a hacer un primer corte a finales de junio para ver pues la cantidad de solicitudes, para que poder garantizar que a partir del 1 de agosto ya queden asegurados quienes sean aprobados de la lista. Entonces, a partir del 1 de agosto ya contarán con este acceso a la seguridad social, de atención médica y de todos los 5 seguros que se plantearon. Para poder hacer esa propuesta, los recursos, porque tiene que haber recursos económicos, provendrán del Gobierno federal. Hay que recordar que esta propuesta está elaborada por la Presidencia de la República, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por la Secretaría de Gobernación, quienes a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos se va a llevar a la administración del fondo para entregarlo al IMSS. Este dinero es producto de los recursos que se ahorran del 25% de las campañas que estaban destinadas a la publicidad en medios de comunicación. De ese 25%, si el presupuesto en 2022 es de 3,040 millones de pesos, el 25% equivale a 760 millones de pesos, con los cuales se contará a partir de esta fecha para ir financiando esta seguridad social para los trabajadores por cuenta propia. Esta pensión se calculó tomando en cuenta el salario mínimo profesional aplicable a periodistas, redactores, reporteros gráficos o de video. En este caso se tomó en cuenta un ingreso de 387 pesos, algo así como 11,600 pesos mensuales, y es por lo cual, a partir del cálculo de este salario, el aporte que va a hacer el Estado mensual será de 2,139.22 pesos para ir creando la cuenta. Una parte se va a destinar a la atención de servicios para los servicios médicos, que se va a disponer
y poderse beneficiario, y otra parte es para ir creando un fondo para su pensión. Si, como yo decía, se cuenta con ingresos extras, se puede hacer aportaciones mensuales para ir ampliando lo que sería una pensión. Y también se hace el anuncio de que con el Instituto del Infonavit para la vivienda de los trabajadores se va a ampliar, se va a hacer una propuesta para que también se acceda a créditos para vivienda digna para los trabajadores y periodistas por cuenta propia. Entonces, esta, como tiene otra, digamos, otras reglas, otros requisitos, se va a anunciar más adelante, pero se está en pláticas con el Infonavit para lograr que esta posibilidad también se cuente con la posibilidad de créditos para vivienda, para mejoramiento de la vivienda, para los periodistas por cuenta propia. Por último, me gustaría invitar al periodista Rubén Villalpando a que a nombre del comité pudiera darnos unas palabras. Muchas gracias. No se preocupen, nada más van a ser unas 20 páginas que voy a leer, así de que no hay problema. Ser periodista en México es un gran honor. Para ustedes, para mí, para todo el mundo es un gran honor. A pesar de los riesgos que lleva esta labor al desarrollar la actividad con sentido crítico, sin censura, sin temor a que las palabras habladas o escritas representen un peligro para ciertos grupos políticos y delincuenciales, por la capacidad de examinar la realidad que nos rodea. Todo el mundo conocemos las amenazas, todo lo que sucede en el país, especialmente en la frontera. Se escucha mucho que sin libertad de expresión no existe democracia, y esta es una realidad que en la actualidad está vigente. Hoy quien censura no es el poder político como en el pasado, sino los intereses económicos que controlan los medios de comunicación, en especial los propietarios, y que de ellos depende que se publiquen notas que vayan acordes con sus intereses políticos. Ellos están aliados al poder económico. Hoy se ataca a gobiernos federales y estatales como no se hacía nunca. Antes, cuando eran sujetos a control férreo, conocimos casos como el de Gutiérrez Vivó, el de Carmen Aristegui y de algunos más que trascendieron por encontrarse en la capital de México. Pero son cientos los afectados de a pie que fueron despedidos por atreverse a publicar o llevar notas a las redacciones críticas al poder político y económico que imperaba hasta hace 3 años. Esa prostración terminó perjudicando a los trabajadores de los medios, quienes por décadas estuvieron sujetos a sueldos muy bajos. Desde hace más de 30 años somos para el fisco sujetos con intereses empresariales, un sistema parecido al outsourcing, no trabajadores. Eso no ha cambiado. Se hicieron modificaciones para que la contratación externa como el outsourcing se regulara, pero no se tomó en cuenta el sistema de honorarios, donde un trabajador puede tener de 1 a 30 años o más dentro de una empresa sin que tengan responsabilidades, porque según Hacienda, insisto, somos de intereses empresarial. Y las empresas así se ahorran la seguridad social de sus productores de información. Esta aprobación para dotar de seguridad social que hizo el presidente de México a una petición hecha en Ciudad Juárez en la mañanera del 16 de febrero de este año es un logro muy importante para el gremio, porque permite a varios cientos, miles nos acaban de decir ahorita, aunque creo que son un poco más, tener seguridad social y permite que sus familias cuenten con respaldo económico. Tendrán servicio médico de maternidad las compañeras, entre otras cosas. Yo le doy las gracias al presidente por aprobar este proyecto. Creo que falta mucho también por avanzar. Esta es la primera parte. Se necesita legislar en este tema. Si queremos que la democracia se profundice, protejamos a la prensa, a los de abajo, a quienes van a las conferencias como todos nosotros, a quienes van
con su libreta y su grabadora, los que deben circular en camión grandes distancias porque su sueldo no es suficiente para adquirir un auto, tampoco tienen casa propia como se acaba de mencionar ahorita, que va a haber créditos de Infonavit por las mismas circunstancias. Les convendría a lo mejor ser comentaristas, eso sí ganan bien. Los de la vieja guardia, escuela del periodismo, cuando menos en Ciudad Juárez, decimos que somos los ojos y los oídos ciudadanos para escuchar sus demandas, y eso lo seguiremos haciendo. Si sabemos y escuchar, haremos un periodismo comprometido. Estamos conscientes que los políticos nos seguirán buscando, sobre todo en provincia, para que les publiquemos notas con filtraciones que nos hacen de manera directa y que al ser en contra de ellos nos convertimos en sus enemigos sin ser eso cierto. Hoy comienza una nueva etapa para los periodistas, lograr la seguridad social para cientos, los miles. Es un gran triunfo que nos otorgó el presidente, que sabe escuchar las demandas ciudadanas. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí ya vamos a las preguntas. Quedaron 3 apuntados, 3 y le seguimos. Sara Pablo. Gracias, buenos días. De entrada, preguntar sobre este plan. Decía Jesús algo así como que no tendrían que trabajar para ninguna empresa los periodistas. ¿Cuál sería la situación, por ejemplo, para los corresponsales? Muchos reporteros de medios locales que muchas veces trabajan para una empresa pero no tienen ciertamente esta seguridad social porque justo están por honorarios. ¿Ellos podrían acceder a este plan? Jesús. Sí, precisamente fue uno de los temas que se platicaron, se puso mucha atención porque hay muchos trabajadores, periodistas que son por honorarios, no tienen contrato, entonces también tienen derecho a acceder a este seguro porque pues es una realidad que no cuentan con seguridad social, y tanto corresponsales como trabajadores que cubren cosas y que son redactores, por ejemplo. Redactores que están por honorarios, todos ellos tienen acceso, derecho a seguridad social. Ya, gracias. Gracias, presidente. Preguntar ahora sobre el tema de la pandemia. Se ha reportado un incremento de contagios. Si nos pudiera explicar el doctor Gatell o el doctor Alcocer, ¿cómo será esta nueva ola a diferencia de las anteriores para que haya un poco más de tranquilidad? ¿Y cómo va la compra de las vacunas para niños menores de 12 años? Sí, con mucho gusto. Ayer vi que se inquietaba un poco la prensa con el comunicado diario cuando comentamos que la periodicidad ahora va a ser más frecuente dado la dinámica de la epidemia. Entonces, qué bueno que hace esa pregunta, muchas gracias, para ponerlo en su justa dimensión. La pandemia de COVID, como hemos dicho, tuvo 2 grandes etapas, independientemente de las distintas olas que hemos vivido, las 4 olas. La primera etapa fue prevacunal y la segunda etapa fue postvacunal. ¿Por qué las podemos diferenciar epidemiológicamente así? Porque el impacto de la enfermedad cambió radicalmente con las vacunas. Esto lo hemos mostrado gráficamente en innumerables ocasiones. Las primeras 2 olas y una parte de la tercera tuvieron un impacto importante en producir no solamente enfermos, enfermas, sino también personas gravemente enfermas que acababan en el hospital y desde luego lamentables defunciones. En cambio, en la cuarta ola, no solo en México, sino en el mundo, cuando se presentó la correspondiente ola en la temporada de Ómicron, ya había coberturas de vacunación, no en todos los países, pero en una gran cantidad, tan altas como la que hemos alcanzado en México, con más del 92% de la población adulta y 87% si consideramos a toda la población vacunable. Esto lo que produjo como consecuencia, y la evidencia es muy clara, es una gran cantidad de casos, dado que la variante Ómicron es mucho más transmisible, pero una proporción muy pequeña de personas que se hospitalizan y aún mejor, una proporción muy pequeña de personas que llegan a perder la vida por
esta enfermedad. Y destacamos, relacionado con las vacunas, hemos destacado que la gran diferencia la hace la vacunación, quizá en segunda instancia la variante, en este caso Omicron, por lo que seguimos recomendando a las personas que se vacunen si no lo han hecho o que completen los refuerzos si es que no los han aplicado. ¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo. En algunos casos hay algunas subvariantes. En México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola y el comportamiento es de baja virulencia. Pero la pieza clave es vacunarse. Y la última, sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso. Cuando haya ya una resolución, lo comentaremos. ¿No se tiene una fecha aproximada? No hay todavía una fecha, es parte del proceso de negociación. Gracias. ¿Cómo no? Con la vacuna cubana Abdala, y aprovechando que está aquí nuestro comisionado, el doctor Sbarch, hemos estado en un proceso de análisis del expediente técnico en COFEPRIS, esto a cargo del doctor Sbarch, con la contribución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte del comité científico, o coordina de hecho el comité científico de COFEPRIS, y queremos tener todos los elementos muy bien cuidados de la evidencia técnica sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de esta vacuna. No tenemos duda ya con toda la información que hay sobre la calidad y la seguridad. Es una vacuna muy probada, no solamente por la vacuna COVID Abdala, sino porque Cuba usó la plataforma tecnológica que viene usando para sus vacunas desde hace más de 30 años y es una de las mejores plataformas tecnológicas del mundo. Es una capacidad tecnológica que Cuba ha desarrollado y que ha permitido altas eficacias, pero sobre todo un margen de seguridad muy, muy alto. Y para la población pediátrica hay algunos detalles sobre la evidencia que ampara el uso y la eficacia en la población pediátrica. Dejo muy en claro, la seguridad no tiene duda alguna, la calidad tampoco, pero necesitamos algunas piezas adicionales que las tiene el gobierno cubano, pero la forma de presentación no había sido totalmente directa o clara. Y estamos en ese proceso. Cuando ese proceso concluya, seguirá el avance del proceso de negociación para la adquisición. Como digo, recordarán que hace algunos meses, unos 3 o 4 meses, hablamos de este tránsito de la epidemia, del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no solo en México, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían, declararon por decreto que se acabó la epidemia. Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente, y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad.
Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron, lo vimos en todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo, y en 1 o 2 años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional. Este marco de 1 o 2 años es todavía una conjetura, es hipotético, desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional. Gracias. Presidente, gracias. Y preguntarle sobre el caso de Emilio Lozoya, porque ayer la Fiscalía informó que no ha cumplido con el proceso de reparación del daño. Él sostiene a través de sus abogados que sí hay una aprobación por parte de Pemex. Preguntarle, ¿se llegó ya a un acuerdo? ¿Cuánto sería el monto de reparación del daño? ¿Están en ese proceso? ¿Cuál es el estatus? Pues nada más conozco el comunicado de la Fiscalía asegurando que todavía no hay reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial. Eso es lo que sé. ¿Con Pemex ha habido algún acuerdo ya? No, todavía. Se pagaron impuestos por 2.500.000 pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión. Lo que él sostiene. Cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la Fiscalía, porque imagínense si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices. ¿Quién iba a creer de que por 2.500.000 pesos se le otorgara la libertad y fuese legal? Entonces se procedió, me habló la directora del SAT, porque hicieron gestiones los abogados que pues están en su papel, ¿no?, de buscar opciones alternativas legales, aunque no morales, y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina dependiente del SAT y pagaron, pero de inmediato pues se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la Fiscalía. ¿Y de cuánto tiene que ser la reparación del daño? No sé. Yo sí lo que recomiendo en todos estos casos, pues es que se arreglen, que reparen el daño, que eso es muy importante. Si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, pues significa financiar los programas de bienestar, significa ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre.
Por eso, sí, nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades, pero que se devuelva el dinero, porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización. Eso es lo que puedo comentarte. Muy bien, quedó pendiente Vicente Serrano. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Primero, hace unos días tuvo palabras muy generosas de solidaridad para su servidor y para el equipo de Sin Censura y amigos y amigas que hemos recibido amenazas de muerte. Gracias, presidente. Se lo tenía que decir cara a cara, frente a frente. Ayer usted hizo mención que el proceso electoral del domingo, la jornada se desarrolló en básicamente Santa Paz. Me imagino que se refiere a una visión generalizada, porque hay casos de los que usted seguramente ya tiene conocimiento, pero que me gustaría escuchar su opinión. Hay, por ejemplo, en Aguascalientes, sobre todo en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango, casos de hostigamiento, incluso de agresiones, y quiero escuchar su opinión si eso puede dar pauta, pie a impugnaciones de las elecciones, o usted qué considera. Quiero hacer mención que, por ejemplo, en Aguascalientes, Camila Martínez, consejera editorial de Regeneración, fue levantada por policías y la amenazaron de sembrarle droga y meterla a la cárcel por varios años si seguía con su activismo por Pro 4T. Compañeros humildes youtuberos como Carlos Vargas Sánchez de Policleto News y Gilberto Telles Hernández de Radio Búfalo fueron levantados y golpeados al estilo del crimen organizado. Sin afán de polemizar y contrastando su visión de que no hubo violencia el domingo, ¿qué piensa de estos casos? También hay agresiones a brigadistas que promovían la supervisión de las elecciones tanto en Durango como en Aguascalientes, sobre todo en esos casos. Y si puedo también pedirle una reflexión de usted sobre el voto electrónico que se puso en proceso, en práctica el pasado domingo, presidente. Bueno, sí hubieron estos actos arbitrarios, desde luego. No fue la regla, fue la excepción, pero siguen habiendo estos atropellos, ¿no? Por los intereses que existen a nivel regional y por la falta de costumbre democrática. No olvidemos que estamos dando los primeros pasos. Lo que predominaba en México, lamentablemente, era el fraude. No había democracia. Ayer se nos quedó pendiente dar el dato de que hace poco, y eso para los jóvenes, de cómo durante mucho tiempo ganaban los candidatos del régimen con amplias ventajas, 80%, y durante el gobierno o durante la campaña del que fue presidente José López Portillo, el finado José López Portillo, en el 82, en el 76 fue la campaña,
obtuvo el 93% de los votos, porque no hubo otro candidato. O sí hubo un candidato no autorizado, no registrado, un candidato independiente, Valentín Campa, que fue una hazaña, porque él fue candidato del Partido Comunista y obtuvo casi 1 millón de votos. La gente que apuntó su nombre. Pero esto era México. Y, como dice la canción, es más fuerte, a veces, eso lo agrego yo, la costumbre que el amor. Entonces es un proceso de transición, décadas, siglos sin democracia, pues lleva tiempo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, pues hay autoridades que se meten y no quieren perder. Por eso también la estrategia del miedo, de buscar que la gente no participe, que se abstenga, porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden. Por eso yo celebro que la gente en algunos lugares en donde había mucha tensión salieron a votar como verdaderos ciudadanos, con todo lo que implicaba ese ambiente de temor, de miedo infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección en algunos lugares. Órdenes de aprehensión 2, 3 días antes o el mismo día, pero una o 2 o 3 golondrinas no hacen verano. El pueblo es mucha pieza. ¿Y da para impugnar, presidente, en el caso de Aguascalientes y Durango? Quedan ¿Qué mensaje en libertad, de usted? Quedan en libertad, todos los ciudadanos tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente resuelva, y ojalá y resuelvan bien. La autoridad como el INE, que seguramente usted no confía en ellos. Ese es otro asunto, digo, ya. Si van a actuar bien, pues es otra cosa, pero que todo el mundo quede en libertad. Yo siento que a pesar de las tensiones no se tuvo pérdidas de vidas humanas, sí hubieron estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente ya todos los que habían sido detenidos
el informe de hoy es que ya están en libertad periodistas que fueron detenidos, desaparecidos, los liberaron. Golpeados pero vivos. Sí, sí, y maltratados, insultados, pero no pasó a más. Y se va avanzando, y se demostró el domingo que el pueblo que quiere ser libre lo será. Presidente, mencionaba el caso de López Portillo. Ayer, por cierto, le dedicaron El Necio en Palacio, en el Auditorio Nacional, Silvio Rodríguez. Y creo que usted es la representación del el insistente, el necio, en la transformación. Usted ayer hablaba de cómo su lucha ha sido por la transformación. Usted renunció al PRI, a ese PRI que tuvo a López Portillo recibiendo el 93% de los votos. El PRI no se transformó, presidente. Y si me permite pedirle una reflexión sobre el que fuera el gran partido de México, que hoy está al punto, si no de la desaparición, de la irrelevancia, con solo 3 gobernadores y en peligro de perder 2 el próximo año. En sus más optimistas sueños se imaginó que en vida le iba a tocar esto, porque tenemos a un presidente nacional del PRI que dice que ganaron perdiendo, a pesar de que les metieron 4 jonrones y ellos nada más metieron 2 carreras. En términos beisbolísticos se jactan de que no perdieron por blanqueada. ¿Usted puede hacer una reflexión de ese partido sobre todo? Porque creo que es muy relevante por lo que mencionaba ayer, de que no han escuchado al pueblo. Y creo que el PRI, el gran partido de México en algún momento, el de López Portillo, al que usted renunció, es el claro ejemplo de eso. Bueno, no hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Se creó en 1929 como partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Lo crearon en la época del general Calles y fue agrupar a todas las fuerzas revolucionarias, partidos regionales que existían y crear un partido fuerte. Luego se transforma en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana y ahí surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Y es el gobierno del general Cárdenas. Y ese partido impulsa a través de la CNC el reparto agrario y a través de la CTM impulsa el apoyo a los trabajadores. Y en su conjunto ese partido y el pueblo respaldan al general en la política de recuperación de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, en especial el petróleo. Luego son procesos, ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. Hay un texto que recomiendo mucho de don Daniel Cosío Villegas, que se llama La crisis de México, que lo publicó como en 1944, si no me equivoco. Es un ensayo en donde ya empieza a mostrar
los signos de descomposición en el PRI. Don Daniel, y él empieza a hablar de la necesidad de una transformación. Él decía, si no se hace al interior, vendrá de fuera y va a ser lastimoso. Al paso del tiempo, esa transformación llegó de fuera, una transformación en favor de las minorías. Bueno, era tan importante el PRI, que en ese entonces se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, que al año siguiente, en 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surgió el PAN en 1939, opositor al PRI. El PAN, defensor de las empresas extranjeras petroleras que habían sido despojadas de los bienes que le pertenecían a la nación y que ilegalmente Porfirio Díaz les había entregado. Entonces, por eso surge el PAN en el 39, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Un gran dirigente del PAN, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblo de Chihuahua, Batopilas, que conozco muy bien, de los primeros pueblos que está en la sierra, un pueblo minero que tuvo energía eléctrica en este país, porque ahí llegó como minero un funcionario o un personaje que había sido jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero esa es una historia de otro tipo. Entonces, don Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39, apoyado con algunos grupos económicos, pero un hombre que tenía pues una convicción de derecha, conservador, pero auténtico. Don Daniel en ese ensayo lo compara con Lombardo y dice que Lombardo era más inteligente que don Manuel. Pero yo sostengo que independientemente del nivel intelectual, era un hombre íntegro en su persona, con un pensamiento conservador. Bueno, pasa el tiempo y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en el 46, entrando. Y ahí empieza ya un cambio completo. Ahí es el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, no se abandona la política de apoyo al campo, a los obreros, al pueblo, y se corrigen cosas, porque después de Miguel Alemán viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que era una gente honesta,
Y luego viene un presidente que solo tiene una mancha lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo y el encarcelamiento de algunos dirigentes de maestros y del movimiento opositor político, pero tiene cosas muy buenas. Adolfo López Mateos decía que había que ser de izquierda dentro de la Constitución. Y ahora que está hablándose de la cumbre, fue él, como presidente, el que dio la instrucción de que México votara en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Fue el único país, México, que se opuso, y era López Mateos. Y ya bueno, se viene descomponiendo, pero llega el 88 y ahí el programa del PAN, bueno, se lo peleaban en ese entonces, ¿no? Porque el PAN decía: yo no me adhiero al PRI. El PRI aceptó mi plan, la política de privatizaciones, de destruir a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar la educación. El PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se entreguen de manera gratuita los libros de texto, los libros en los que estudiamos. A mí me tocaron la segunda edición, segundo año, llegaron esos libros a mi pueblo, a Tepetitán. Pero el PAN se opuso a eso, vieron hasta manifestaciones. Entonces, la privatización de la educación, de la salud, la entrega de los bienes de la nación a particulares, pues era parte del plan del PAN. Pues si nacieron para oponerse a la expropiación petrolera y desde luego nacieron en contra de la política agraria. Ellos querían desaparecer el ejido. Y todo eso es lo que hace Salinas. Privatiza el ejido, reforma el artículo 27, pone las tierras ejidales al mercado y empieza la política privatizadora hasta en la industria eléctrica. Entonces el PAN dice: nos robaron nuestro programa. Entonces los del PRI dicen: no, es la modernidad, es la política neoliberal que se está aplicando en todo el país. Hubo ahí coincidencias, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de Salinas, pues ya es otra etapa en el PRI y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRIAN. Decían que no era cierto, porque engañaban a la gente. La gente tenía en los pueblos, ¿no?, esas dos opciones: decir, pues yo soy del PAN, pues yo soy del PRI. Pero al final, ¿sí?, resultó lo mismo.
Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRIAN, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política. Para entender los procesos, ¿no?, históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo, ¿sí?, y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética y era votar pues en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó el general Cárdenas. El que nacionaliza la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos. Y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Y estos señores, porque se olvidaron, ¿no?, de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente lo resolvimos, pero ¿cómo van a actuar así? En el caso del PAN, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra. Pues los considero más sinceros, porque pues eso es lo que han sostenido durante mucho tiempo, es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden. Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos, con todos ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo, ¿sí?, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Krill el PRI, porque dice que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema y tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo,
no caer en la autocomplacencia, el autoengaño, por ejemplo, esto de que ayer, ¿no?, celebrando, de 6 perdimos 2, pero ganamos 2, pero ellos decían que nos iban a ganar las 6. O sea, nos fue bien. De veras. O sea, leía otro más inteligente o más famoso, diciendo sí se perdieron no sé cuántas